¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Esto es una nueva edición de Plenario, cerrando una semana muy intensa en materia de comisiones y también hubo una sesión, recordemos, el miércoles pasado fue el primer informe de gestión realizado por el jefe de gabinete, Guillermo Francos, ante la Cámara de Diputados, el primero que da en su condición de jefe de gabinete en este Congreso. En la Cámara de Diputados tendrá que volver en el mes de noviembre, si antes en octubre pasa por la Cámara de Senadores. Bueno, eso ya es futurología. Veremos si así se hace. Mientras tanto, durante esta semana hubo mucha actividad en las comisiones, pero también, pasaron cosas fuera de la Cámara de Diputados, en el Senado, donde se están avanzando. Vamos a hacer referencia a algunos proyectos que empiezan a ser contemplados, que cuentan con media sanción y que quedaron una suerte de limbo desde la gestión anterior y que, bueno, ahora serían tratados en los próximos días y esperemos que puedan llegar a concretarse, convertirse en ley. Veremos si eso termina sucediendo. Bueno, hay mucho de qué hablar a lo largo de este programa. Ya les presento a quienes hoy me acompañan. Fabián, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, José. Buenas tardes, Gonzalo. Buenas tardes a la audiencia de Diputados TV en una continuidad que tiene esta semana. Y el lunes ya vamos a tener novedades políticas porque estamos hablando de que diputados de los aliados, aquellos que se reunieron con el presidente Javier Milei exactamente la semana pasada a las 18:45, van a estar encontrándose con el jefe de gabinete, Guillermo Francos, en su despacho, y allí también formará parte de esa reunión, según hicieron trascender desde la planta baja de Casa Rosada el ministro de Regulación, Federico Sturzenegger, serán de la partida Cristian Ritondo, Juliana Giudici, diputados de La Libertad Avanza, en una especie de coordinación que le dará cuerpo a lo que se comprometió Javier Milei, que es estar más cerca de los diputados. Todo esto en una jornada que tiene como eje principal, por supuesto, las repercusiones del tuit de hoy temprano de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, la respuesta del presidente Javier Milei y la devolución de gentilezas por parte de la expresidenta. Una cadena de tuit que mueve la escena política de alguna manera y va a continuar esta tarde porque Javier Milei le pidió a la ex vicepresidenta que la mire hoy cuando habla en Mendoza a partir de las 6. Creo que es el inicio de una relación que se dará a través de las redes de ahora en más, marcada justamente por este contrapunto, creo que de las dos figuras que quedan en el escenario más importantes de la política en estos momentos, ¿no? La otra pata podríamos hablar que es Mauricio Macri, que no está participando de este diálogo, pero por lo menos de los que están en escena creo que son los más, entre comillas, representativos. Claro, una suerte de contrapunto que, bueno, no le viene mal a ninguno de los dos, en realidad, y sobre todo el presidente de la Nación siempre está buscando una contrafigura. La otra parte, como decías bien, Fabián, es Mauricio Macri, pero bueno, en ese sentido, bueno, muestra una relación de cercanía. Es una suerte de sociopolítico, obviamente, claro. Una cercanía que por momentos pasa por entraña y por momentos por milanesa. Claro, sí, digamos, de esa manera. Pero bueno, les viene bien de alguna manera a los dos y en efecto son figuras centrales y estamos hablando de los últimos presidentes de la Nación, salteando directamente a Alberto Fernández, quien es prácticamente mancha venenosa en la política argentina. Gonzalo, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, José? Placer saludarte a vos, a Fabi. Y también, además, agrego que el presidente de la Cámara, Martín Menem, sin hacer mención y sin arrobar directamente a Cristina Fernández de Kirchner, también de alguna manera se expresó en su red social de X, marcando una línea muy similar a la de Javier Milei, siendo más directo. Básicamente, y después podemos leer el textual de este tuit,
pero lo que dijo fue que algunos podrían por lo menos como no, o llamarse al silencio o no hacer ninguna mención respecto a lo que tiene que ver con la economía, por lo menos durante 4 años, entendiendo lo que desde el gobierno nacional entienden como un desastre económico en los gobiernos en los que estuvo el kirchnerismo / peronismo. Pero al mismo tiempo también, José, vamos a tener que hablar, siendo viernes, de lo que vendrá para la semana próxima y también de proyectos que se han presentado inclusive durante estos días, esta última semana. Ayer fue en una jornada que también se realizó aquí en la Cámara de Diputados, el Día de la Mujer Indígena. Este es un día que está siendo por lo menos reconocido, se celebra, se reconoce a nivel internacional, pero no existe un Día Nacional de la Mujer Indígena, así que en un ratito te voy a estar contando un proyecto que propuso la diputada Natalia Sarapura, muy activa en esto de los eventos dentro de la Cámara de Diputados, ejemplo con la realización y la presencia de Martín Menem sobre la Pachamama, bueno, en este caso también con la propuesta para hacer el Día Nacional de la Mujer Indígena. En efecto, sí, ayer la tuvimos invitada acá en el piso a Natalia Sarapura, nos comentaba ese tema que ahora nos vas a detallar en el transcurso de este programa. Primero vamos a ver cómo está el tiempo. Yo vengo de afuera y es un día maravilloso realmente. Hay sol a pleno. Ahora ¿Está lindo? Está re lindo realmente. Estaba distinto a la mañana. A la mañana yo salí hasta con piloto. Sí. Epa. Sí, yo salí bastante abrigado también. Temprano no había sol. Ahora hay 21 grados de máxima, ahora hay 19. Una mínima de 11 grados. Yo vi la mínima, la sentí la mínima, me parece. Un veranito, ¿no? Ahora sí, realmente. Para mañana, sábado, máxima 21 grados también, la mínima de 12 grados también va a estar muy lindo. Y el domingo también una máxima de 19 y una mínima de 13 grados. Así que un fin de semana que va a contrastar totalmente con el fin de semana santa rosista que tuvimos la semana anterior. Tremendo, manera de llover. Ni hablar de entonces. Sí. Acá donde bueno, va a estar para a ver que veremos cómo está el tiempo, será cuando el 16 de septiembre dicen que será ese día. No está nada confirmado si es entonces. No, hoy a la mañana decían en Casa Rosada que está la especulación que podía ser el día 13 o el día 16. Lo más probable, como vos bien decís, es el día 16, en una presentación que lo va a tener como eje y figura al presidente de la Nación y con un presupuesto que va a tener novedades muy importantes comparándolo con lo de los años anteriores, porque señalan en Balcarce 50 que el gobierno y el presidente Milei pretende ser estricto, muy restrictivo, ninguna posibilidad de variaciones en el presupuesto, va a haber una especie de índice que va a marcar de alguna manera cuánto se va consumiendo de la nafta, que es la que tiene que durar el año, y solamente habrá algún tipo de resguardo dedicado a emergencias, pero no habrá partidas presupuestarias adicionales a las ya planteadas cuando venga el presidente Javier Milei el próximo lunes 16 o el viernes 13 a la Cámara de Diputados a hablar en el recinto. Directamente lo va a presentar delante de todos los diputados en una cuestión que también será novedosa, y el horario aproximado será a las 11 de la mañana, José. 11 de la mañana, 11 de la mañana. Es un dato. Entre 10 y 11 de la mañana, sí. Es un dato interesante. Ayer comentábamos el hecho de que bueno, hay cuestionamientos respecto de si la Constitución autoriza esa presentación, ese tipo de presentación que piensa dar el presidente de la Nación, porque es una suerte de asamblea legislativa y las asambleas legislativas están reglamentadas para determinadas cuestiones. Se hace un decreto, José. Se hace un decreto por el cual el presidente puede presentar el presupuesto y se soluciona. Creo que es una cuestión de formalidad, digamos, ¿no? Creo que ni siquiera decreto va a haber. Nadie va a alzar la voz para decirlo. Digo, sí que había, pero me parece que, bueno, es un poco la igual el debate, la discusión va a estar después dada efectivamente dentro de la comisión, me parece, con la presencia de José Luis Espert y todo lo que ello significa. Quiere hacer un acto político más en un contexto del que viene en el día de ayer de ratificar de alguna manera su enfrentamiento con la casta política, con los sectores ligados a, no sé, a los medios, a los científicos, a los periodistas. Él
contra y su triángulo de hierro, de alguna manera, enfrentados contra el resto de la sociedad. Sí, pero también hay un detalle muy importante. Fíjense que más allá de que acá estamos hablando de presupuesto, y presupuesto obviamente tiene una característica principal que es datos, números y la base que es la economía. Al ser un presidente economista, algo a lo cual tal vez no estamos acostumbrados, y que es algo tal vez nuevo en esta materia de, bueno, a qué se dedica cada presidente de la nación que asume, me parece que Javier Milei lo que quiere hacer tal vez es respaldar los números, pero además también tenemos como datos y antecedentes. El 1 de marzo, cuando habló en el Congreso haciendo la apertura de las sesiones ordinarias desde un atril, algo que ya era particular. El 10 de diciembre, cuando asumió en su gobierno, no fue a hablar al Congreso, sino que habló en la explanada de la Avenida Entre Ríos, que es la continuación o la avenida que le antecede a Callao. Entonces, tal vez dentro del análisis de por qué Javier Milei decide hablar en el Congreso sobre la presentación del presupuesto, también hace un poco a la imagen de esto no es algo parecido, similar ni igual a lo que estamos acostumbrados en la política de todos estos años. Es un gobierno novedoso por donde se lo mire y eso es la sensación que quiere dejar y bien que hace el presidente de la Nación. Veremos si después termina sucediendo, entonces estamos convencidos de que, bueno, el presidente si quiere venir a la asamblea, a armar una asamblea legislativa, lo va a terminar haciendo, obviamente. Porque en realidad no va a encontrar mayores reparos, difícilmente. De hecho, algunas bancadas de la oposición ya dijeron que está perfecto que lo haga, que bienvenido sea. Claro. En última instancia, lo que sí, insisto, o sea, en la Constitución no figura, pero si no figura, lo que no se prohíbe, se puede hacer. Se puede hacer. E insisto, si en el recinto de diputados o en el Senado se pueden armar asambleas legislativas para recibir presidentes extranjeros, no se encuentra ningún juez va a decir, miren, es inconstitucional que el presidente de la Nación decida un día dar un discurso por el tema que sea ante la Asamblea Legislativa y entonces eso seguramente sucederá. Lo que veremos si termina sucediendo es si después de la presentación del presidente, qué es lo que sucede en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, donde habitualmente, pero no siempre, se presenta el presupuesto nacional es presentado por parte del ministro de Economía. La duda está, yo me inclino a pensar que no sucederá eso, pero no sé por qué lo digo, porque no tengo ningún dato, del ministro de Economía que vaya a presentar después él formalmente el presupuesto. Y después se tiene que dar, claro, después se tendrá que dar la discusión dentro de la comisión, eso es lo que va a faltar. O sea, la presentación no va a tener el debate, esto es que lo va a llevar el presidente en persona, en vez de dejarlo a través de un archivo o en una caja, como fue el proyecto de ley de base cuando se lo dejó Francos a Martín Menem, sino que lo va en vez de que sería lo mismo que hubiese leído la ley de base de Francos en el Parlamento, digamos. En este caso va a ser un detalle, porque quiere hacer un hecho político, quiere dejar sentadas las bases de lo que él entiende que tiene que ser el presupuesto y desde luego, bueno, vendrá la discusión dentro de cada una de las comisiones. Claro. Es un de alguna manera, un anticipo de una lo que pre-presentación. Va a ser exactamente. Es la matiné de lo que va a venir después. La tercera no es la tercera. De lo que viene la primera después. La tercera, no sé si Gonza, la tercera presentación disruptiva que va a ser el presidente. Claro, es la previa, digamos. Puedo decir que la previa también de lo que se va a discutir después en la comisión. Claro. Pero lo que sí, bueno, entonces la duda está en qué va a suceder después si vendrá el ministro a explicarlo, porque bueno, en la comisión de presupuesto quieren preguntar. Y sí, bueno, entonces, esa es la duda. Habrá que ver a quién. Estar abierto a preguntar. Yo no me imagino al presidente presentando el presupuesto y estando abierto a preguntas. No, obviamente eso no sucederá, por eso va a ser en el recinto. Bueno, claro. la duda es si después va a venir el ministro de Economía al recinto de presupuesto. Para continuar la discusión era ahí. No ese día, sino otro. Bueno, ¿puede decir cómo hizo la presentación el jefe de gabinete de ministros? No entiendo. ¿Puede decir que no va a ir que va a ir al recinto con todo y no va a ir a la comisión? ¿Eso es lo que decís? El presidente de la Nación va a presentar el presupuesto.
Después, lo que se estila es que el ministro de Economía es quien responda a las preguntas ante la Comisión si de va a venir Luis Presupuesto. Caputo La a la duda está en comisión. si será está eso. diciendo. Yo lo que pienso es que no va a ser, que Luis eso no va a Caputo no suceder. va. Bueno. Vendrá No sé, otro habrá que ver. funcionario, pero Por bueno, ahí viene eso Sturzenegger y no viene Caputo, mira. puede ser también que lo haga, o por ahí puede ser que no, Que no lo venga haga, nadie. porque recordemos en la... Veremos. Dale, Pero sí. bueno. Y yo te Así que- traje un tema hoy Vamos que tiene que con- ver con una cuestión que a todos creo que nos preocupa cuando compramos algún bien que de alguna manera se deteriora con el tiempo. En este caso estamos hablando de la diputada de Unión por la Patria, Inés Carolina Jutrovic, que es de Tierra del Fuego y además ella es técnica informática. A partir de Claro. eso elaboró un proyecto que tiene que ver, justamente, ella lo pensó para las computadoras, pero se puede aplicar a cualquier tipo de proyecto y con elementos de consumo que no sea de alguna manera para comer, digamos. Estamos hablando de lo que compras, un artículo del hogar, una computadora, un lavarropas, una heladera. Y tiene por objeto esta ley garantizarnos a todos, a Gonza, a vos, que podamos llegar a disponer de todas las cuestiones que son atinentes a la reparación del producto para protegernos de que la compra no sea una compra de alguna manera deficitaria. Porque si vas a comprar algo que después no tiene una posibilidad de ser atendido por sus fabricantes, importadores, distribuidores, es muy difícil. Entonces lo que dice la diputada Jutrovic, vamos con la próxima placa, de alguna manera es que llama a este proyecto Derecho a Reparar. Ese es el título que le pone. Me parece que es interesante, está envuelto dentro de alguna manera de lo que uno ve diariamente, que vos decís, bueno, ¿cuánto me dura un teléfono? 2 años. ¿Por qué te tiene que durar 2 años un teléfono? ¿Por qué te tiene que durar un televisor nada más que Bueno, uno dirá, porque una bombita, ¿por qué tiene que tener una vida útil? Está preparada para que se quema la bolita, la bombita tenga una determinada cantidad de encendidos y apagados. Claro. Esa es la realidad. Y sí. Entonces Eso es lo que te informa. Claro, la idea es que vos estés informado, que conozcas cuáles son las características del producto que vas a comprar, que sepas de alguna manera de antemano cuáles son los posibles errores que puedas tener y que puedas tener soluciones cuando tenés que repararlo. Entonces, que tengas acceso a los manuales e información de la vida útil del elemento que vas a comprar. También asegurar, esto es lo que te decía, repuesto y servicio técnico. ¿Cuántas veces compraste algo y te pasó que llamás a la casa, te querés devolver y te dicen, no tengo el repuesto, no tengo? Bueno, acá también fija una cantidad de tiempo, un lapso, un periodo de tiempo por el cual te tienen que, digamos, no pueden responderte. Pueden decir, bueno, por ahí no lo tengo, pero te tienen que comprometer. Ahora vamos a ver que se trata de 30 días hábiles, que es el plazo máximo para conseguirte una pieza. También la actualización y modernización del hardware y software, esto era lo que te decía con respecto a la obsolescencia, es como darle una vida útil mayor, porque en definitiva lo que tratamos es de no generar más basura. Si vos tenés la posibilidad de prever que le vas a alargar el ciclo útil a cualquiera de estos elementos, sabes que no se van a amontonar, qué sé yo, cientos de millones de pilas, o no vas a tener que tirar y vas a encontrar miles de monitores arrumbados que ya pasaron de moda. Todas estas situaciones que lo único que hacen es contribuir a la basura electrónica, que es otro problema. También, bueno, asegurar repuestos. Por otro lado, facilidad para desmontar y asistencia técnica remota. Este es otro tema. La cuestión de que te pueda atender alguien del otro lado que entienda. Eso es muy, muy difícil. Es lo más difícil. Sí, y ahora conseguir que te atienda alguien. Conocimos lo que era el Zoom a través de la pandemia. Conocimos lo que es generar una tablita en el Zoom, cuando la mayoría, si no te explican, cuando te están explicando algo. ¿Qué problema hay que tengas una persona? El único problema es que lo tiene que mantener la empresa, ¿no? Sí. Sí, que esa es la cuestión fundamental. Ha habido proyectos sobre ese tema de que el call center sea obligatorio, que exista para todos los casos, que sea un humano el que te atienda en algún momento dado. De hecho esta ley viene a modificar leyes anteriores, ¿no?
Claro. Esta es la cuestión que plantea la diputada Jutrovic de Unión por la Patria. También, bueno, dijimos prohibir la obsolescencia programada, o sea que no se acabe cuando cambia o salta el sistema operativo, no lo puedes usar más, se acabó, listo, se murió el producto. No, claro. Bueno, dame el changüí, invertí una guita, déjame que lo pueda hacer valer. Claro. Reparación, ahí te están los plazos. ¿Eso en qué consiste? Reparación, un máximo de 30 días. Ah, bien. ¿Ok? Sí. Si vos hiciste un arreglo, sí, te tiene que durar esa garantía 60 días. ¿Ok? Sí, bien. Y sí. Si vos compraste un producto, tiene que tener 2 años de garantía. Eso que me falta ahí no está. Eso es, o sea, los que te venden la garantía aparte, no, la garantía aparte ahí no. Garantía 2 años de garantía. Obligatoriedad de que sí. Todo elemento 6 meses para usados y 2 años para justamente los productos nuevos. Me parece que redondea una concepción inteligente, la posibilidad de atender un reclamo que es común y transversal a toda la sociedad, que por supuesto del otro lado encontrará el rechazo, entre comillas, digamos, porque, a ver, el hecho de que no tengas, para la sociedad le sea más sano no tener tanta basura electrónica, que al mismo tiempo implica mano de obra para trabajadores, y que tampoco, y también de alguna manera obliga a no estar en la carrera por producir más y consumir más, es un producto que puede ser amigable, un proyecto amigable para muchos sectores. ¿Y esto para qué sería? ¿Para productos informáticos, pero no solo productos informáticos? No solo para productos informáticos, no, habla de software y hardware porque todos los productos tienen una caja, ahora son todos digitales. Claro. Eso, garantizar, dice el objeto. La presente ley tiene por objeto garantizar a las y los consumidores y proveedores de reparaciones el derecho de reparar los bienes muebles no consumibles adquiridos, con el fin de extender la vida útil de los mismos, minimizar la generación de residuos y promover modalidades de consumo y producción sostenible. La máquina de cortar pasto, por ejemplo, entra dentro. Entra. Podés quejarte, decirle a la ingeniera informática, la técnica informática Jutrovic, que te sirve este proyecto, que vos la apoyás. Es más, una consulta popular por esto. Pero ¿sabés cómo levanta votos? Sale como piña. Sí, no, realmente es interesante porque, bueno, todo tipo de bienes, que, bueno, aparte que venga todo, me imagino, yo me quedé con el tema de la lamparita en realidad. Sí. Obviamente no te va a venir, pero a lo mejor con un prospecto, pero sí, a lo mejor en algún lado que diga algo. Sí, claro, bueno, tiene que estar muy claro, tiene que estar diseñado un manual, porque ese es otro tema. Muchas veces nosotros recibimos, con esto termino, así no me mata Cintia del otro lado, recibimos con los productos que compramos, que son importados, manuales, claro, que las traducciones son lamentables. Vienen traducidos de China, y lo que vos lees, yo he traducido manuales para calculadoras en una época, en mi época de diseñador gráfico que hacía packaging, y la traducción la hacíamos directamente acá. Claro. Porque allá no había manera de tener algo más o menos asequible y que se entienda. Perfecto, bueno, entonces en el PRO de que siempre lo hacemos con los proyectos le damos el ok, así es un proyecto bastante interesante. La diputada Carolina Jutrovic, bueno, corte y ya volvemos con más plenario.
momento millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Dengue, Zika y chikungunya. ¿Cómo protegerte de la picadura de mosquitos? Para prevenir el dengue, Zika y chikungunya, evita que el mosquito te pique. Usar repelente siguiendo las indicaciones del envase. Cubrí brazos y piernas con ropa clara. En casa, pon espirales o tabletas. Usa tules o mosquiteros sobre camas o cunas. Coloca mosquiteros en puertas y ventanas. Y seguimos con plenario, cerrando esta semana intensa en la Cámara de Diputados, y ahora nos vamos a la provincia de Salta. Y estamos conectados con el diputado de La Libertad Avanza, Carlos Zapata, un amigo de la casa. ¿Cómo le va, diputado? Muy buenas tardes, muy agradecido por la invitación a participar en el programa, espero que estén todos bien por ahí. Estamos muy bien, diputado. Cuéntenos, a ver, el dato saliente de esta semana fue, sin lugar a dudas, la presentación del jefe de gabinete, Guillermo Francos, y bueno, le quería pedir un análisis de lo que sucedió el miércoles pasado y el final, se quiere, abrupto de esa sesión informativa.
Bien, el jefe de gabinete se presentó al cumplimiento de la manda constitucional, que es dar cuenta de la gestión una vez por mes, en forma alternada en el Senado y en la Cámara de Diputados, cosa que no viene cumpliendo a rajatabla, pero tampoco se diferencia del gobierno anterior, porque ninguno cumplió a rajatabla con esta obligación. El cúmulo de actividades a comunicar o a informar a los primeros 8 meses de gestión, bueno, derivó en que hay una gran cantidad de preguntas que plantean distintos diputados agrupados por bloques, y previo a la presentación inicial, tiempo de 1 hora, que fue el desarrollo que llevó adelante el ministro, empezaron a tomar intervenciones los distintos diputados, empezando por los monobloques y guardando los bloques de mayor peso en la Cámara para el final. Yo considero que ha sido bastante ilustrativo de la situación y de los pasos que se han podido llevar adelante para conseguir la estabilización de la macro, en niveles que todavía requieren más trabajo porque hay que seguir bajando la inflación, pero la eliminación del déficit fiscal, terminar con la emisión monetaria y empezar a sincerar los precios de la economía es un paso importante, que forma parte de todo lo que planteó Javier Milei durante la campaña electoral, que en aquella época recordemos que él hablaba entre 18 y 24 meses para bajar definitivamente la inflación. Estamos a 8 o 9 meses de gestión y el objetivo prácticamente está conseguido. Resta ver cómo se implementa de una manera efectiva y para que tengan resultados de forma rápida todo lo que deriva de la ley bases, especialmente en el RIGI, para que empiecen a llegar las inversiones. También considero que por parte del blanqueo de capital y el régimen de regulación fiscal que se ha puesto en marcha, se va a ver un poco, a engrosar las arcas del Estado que permitirán afrontar una mejora en el diseño de financiamiento de distintas partidas. En general lo he visto muy sólido al jefe de gabinete, como lo viene demostrando en cada intervención pública que tiene, y conocedor de la materia que tiene que manejar, que es la jefatura de gabinete y la orientación general del gobierno en función de las pautas que establece el Poder Ejecutivo, el presidente Javier Milei. Y en cuanto al final de la reunión, realmente no era previsible, pero tampoco asombra de que del grupo de izquierda, y cada vez que hay una convocatoria a deliberar en el Congreso de la Nación por algún tema sensible para la sociedad, en este caso la presencia del jefe de gabinete, se organicen algún tipo de manifestación y que se esfuerce la refriega con las fuerzas de seguridad para generar un clima de caos y reclamar que se suspenda cualquier actividad en el Congreso para ir a defender lo que ellos mismos generan a través de asusar a organizaciones sociales. Y lo grave de esta situación es que utilizaron como escudo a los jubilados que se estaban manifestando en forma autónoma frente al Congreso. En fin, es un accionar que tiene a la izquierda, que yo no comparto para nada, todo lo contrario, y tampoco podemos pretender que desde la Cámara de Diputados seamos un obstáculo para que el Poder Ejecutivo cumpla con la labor que se le encomienda de mantener la seguridad en las calles. Ese es un resorte que le confiere la Constitución y el proyecto legal al Poder Ejecutivo. Los diputados no pueden obstaculizar el ejercicio de esa función facultad. Lamento mucho lo que sucedió y espero que estas organizaciones entiendan que la Argentina de la joda, la Argentina de romper la paciencia a los ciudadanos, obstaculizando el tránsito y agrediendo a la fuerza de seguridad, se acabó. ¿Qué tal, diputado Zapata? Fabián Waldman lo saluda. ¿Cómo está? Don Fabián, muy buenas tardes. Siempre es un gusto verlo. ¿Qué tiene atrás? ¿La imagen de los Cerros Colorados? ¿Qué hay atrás suyo? Eso es la quebrada del río Las Conchas, camino a Cafayate. Ese lugar se llama Los Castillos. Ahí se lo dejo para que lo vea completo. A ver. Ahí se nos fue el diputado. Y sí, dijo para que lo veamos completo. ¿ves? Claro. Ahí tiene como una especie de trolebús para subir. Esa es una foto que se tomó en la ruta y eso, seguramente en el momento que se tomó la fotografía, estaba transitando algún bus turístico haciendo rueda por la zona. Bueno, le quiero consultar sobre 2 puntos. Por un lado va a venir, nos enteramos hoy en la Casa Rosada, confirmaron el 13 o el 16, el presidente Milei
a presentar el presupuesto, sería una cosa inédita directamente al recinto. Y por otro lado, preguntarle algo que tiene que ver, en este caso con el Senado, con el senador Abdala, cuál es su visión sobre las declaraciones del legislador que dijo que tenía 20 asesores y 15 de ellos prácticamente en San Luis haciéndole la campaña para gobernador. Adorni dijo esta mañana que entendía que eso no correspondía. Bien, el hecho de que se presente el presidente de la Nación, Javier Milei, economista de reconocida valía, a explicar el presupuesto, para que luego en comisión le demos tratamiento, es un hecho inédito, como lo acaba de remarcar bien Fabián. Usted tiene experiencia como periodista parlamentario y esto no se dio nunca. Creo que obedece a la propia personalidad del presidente y es una forma de poner en evidencia ante el público y ante el Poder Legislativo que el que está a cargo y dirige la administración, sobre todo la parte económica, con absoluto conocimiento y pericia, es el presidente Javier Milei. En cuanto a lo del senador Abdala, realmente comparto lo que usted dijo, que cómo se expresó Adorni, y realmente él deberá dar las explicaciones por su accionar y por lo que dijo. Las acciones de cada uno de los legisladores deben ser tomadas como propias en la medida de que se aparta del lineamiento general de la administración o lo que reclama el gobierno. Así que bueno, espero que el senador Abdala pueda explicar adecuadamente. No me parece correcto para nada que se utilice personal pagado por el Poder Legislativo para hacer campañas. Diputado Zapata, ¿cómo le va? Gonzalo Solabarrieta, aquí lo saluda desde el piso. Hola, Gonzalo. Quiero agregar a eso que, a diferencia de la nación acá, en la provincia, el gobierno provincial es absolutamente normal ese hecho. Que se contraten asesores, asesoritos y algunos asesoretes para que trabajen en las campañas. Pero bueno, es una práctica que debemos desterrar. Así que comparto plenamente con lo dicho por Adorni. Perdón, Gonzalo, que lo haya interrumpido. Por favor, usted tiene siempre la palabra para poder desarrollar completamente la idea, claro, exactamente. Le tomamos el término. El término, exactamente. Asesorito. Diputado, sabe que le quería consultar por un tema, no recuerdo si usted estuvo presente o si forma parte de la Comisión de Transporte, pero se ha hecho un cuarto intermedio para lo que significa el diálogo sobre este fondo compensador, sobre el sistema del SUBE para todo el país, algo que se quiere unificar en cuanto a los criterios. Quisiera saber cómo está la situación, teniendo en cuenta que usted representa la provincia de Salta, cuál es el costo del boleto, si cree que fue fortuito esto de hacer un cuarto intermedio y continuar con el debate para no generar un proyecto rápido y pensarlo bien y debatirlo bien. Y mire, la potestad regulatoria sobre sistemas de transporte corresponde, de acuerdo a la organización federal de nuestra república, corresponde a la provincia, y dentro de la provincia está delegada en los municipios. El financiamiento del transporte urbano de pasajeros ha tenido distintas modalidades a lo largo del tiempo, desde el pago pleno por parte del pasajero, tarifas diferenciales para jubilados, por ejemplo. Acá hubo una época, en medio del populismo de Urtubey, para llegar a su tercer mandato, estableció el boleto gratuito para estudiantes y jubilados, siendo que eso se terminaba financiando con aportes del Tesoro de la provincia y de la Nación, y con un subsidio de dudosa legitimidad, porque en vez de subsidiar por pasajero transportado por el uso de boletos que se puede identificar bien, porque acá hay un sistema similar a la suba que se llama tarjeta Saeta, se subvencionaba por kilómetros recorridos por las unidades, lleven o no pasajeros. Eso lleva a un gran desequilibrio de ecuación de las cuentas públicas provinciales, porque se debería hacer un subsidio a la demanda y no a la oferta. Pero la existencia de un fondo compensador sería otra forma más de volver a la patria subsidiada. En general, las provincias reciben de la Nación lo que corresponde conforme a la Ley de Coparticipación Federal de Impuestos. Y ahí las provincias pueden establecer sus políticas públicas, inclusive políticas sociales o de subsidio para el transporte urbano de pasajeros. Pretender que desde la Nación se genere un fondo y se paguen
los subsidios a las provincias, me parece que excede un poco el marco del planteo electoral de Javier Milei. Si la provincia quiere que sus ciudadanos se transporten con boletos subsidiados, bueno, que escarben, que efectúen los ahorros necesarios para subvencionarlo. Pero sería una locura con la cantidad de municipios que hay establecer convenios y regímenes que sean uniformes y contemplando las características de cada uno para subsidiar los boletos. Yo soy bastante reticente a que se vaya a subsidiar, sobre todo como se vino haciendo la oferta. La demanda sí existe en casos excepcionales que hay que justificar por cuestiones sociales, por cuestiones operativas y bien también por cuestiones geográficas, por donde realmente resulta muy caro transportarse, pero es una cosa muy difícil de establecer de buenas a primeras, requiere mucho estudio, pero es responsabilidad de la provincia y de los municipios. Perfecto, diputado, le agradecemos mucho el contacto que ha tenido con nosotros y bueno, nos vemos en Buenos Aires. Así será, muy agradecido. Saludos, Fabián, Gonzalo, que estén muy bien. Igualmente, para gracias. Igualmente para usted. Gracias, diputado. Y era el diputado Carlos Zapata de la Libertad Avanza que nos daba un repaso de lo que fue la presentación de Francos también y terminó hablando de un tema que fue uno de los ejes de esta semana, la discusión del Fondo Compensador para el Transporte. Sí. Uno de los ejes. Entre las comisiones que hubo esta semana también, estaba mirando, el diputado es miembro de la Comisión de Defensa. En la Comisión de Defensa en la comisión que preside Ricardo López Murphy, se está tratando la reforma de la Ley de Seguridad Interior que permitirá, si se aprueba, el proyecto del Poder Ejecutivo para que intervengan Fuerzas Armadas en hechos de terrorismo. Y recordaba que esta semana se hizo presente el exministro de Defensa, Horacio Jaunarena, quien fue ministro en los tiempos de Alfonsín, en los albores de la democracia, fue ministro de Alfonsín y después de la Alianza. Y después de Duhalde. De Duhalde, tenés razón. De Duhalde fue de Defensa, claro. Claro, él fue muy joven, fue el ministro de Defensa de Alfonsín, él era viceministro y había tomado, cuando murió el ministro Borrás, él se convirtió en ministro, completó ese periodo, y lo que quedaron en esa reunión fue, habrá visitas informativas de los exministros Agustín Rossi, el exministro Julio Martínez, radical, y de los jefes de Estado Mayor, que el general Paleo y el general Zúñer, que terminado todo esas cuatro visitas que se darán, ya pasó también el ministro actual Luis Petri, después van a empezar a analizar, ya lo están analizando, pero avanzar sobre el dictamen. Pero esos son lo que quedaba pendiente de una de las reuniones de comisión de esta semana. Vamos ahora, Gonzalo, a ese proyecto que nos anticipaste hoy. Exacto, porque fue en estos días que la diputada Natalia Sarapura, de la Unión Cívica Radical, representante de la provincia de Jujuy, presentó una iniciativa para que se establezca el 5 de septiembre, cada 5 de septiembre, como el Día Nacional de la Mujer Indígena, algo que ya está contemplado a nivel internacional. Ahí lo vemos en pantalla. La firma es de Natalia Sarapura, la diputada recientemente mencionada, y que acompañan 14 diputados de diferentes bloques. Entre ellos, por ejemplo, está la firma, como vemos ahí, de Encuentro Federal, de Margarita Stolbizer, por ejemplo. Sí. De Unión por la Patria estaba la firma de Cecilia Moró, si mal no recuerdo, y el resto de la firma son todas de compañeras del bloque de la Unión Cívica Radical. Pero no me parece que este tipo de datos suelen ser muy interesantes, José, y Fabián también, porque cuando hay acompañamiento de diferentes bloques, lo que hace esa fuerza es poder generar una cierta rapidez en el tratamiento de las comisiones, porque no es lo mismo un bloque, tenga la cantidad que tenga en cuanto a la posibilidad del debate en las reuniones,
sino que, bueno, genera un poco más de estabilidad y de fuerza la idea de que varios bloques apoyen. Yo te decía que ayer estuvo viendo la placa allá, Sí. estuvo la diputada Sarapuri y te iba a preguntar por qué era el 5 de septiembre. Bueno, el 5 de septiembre tiene que ver justamente, que ahí lo vemos en pantalla, establece el 5 de septiembre y que coincide con el Día Internacional para que se establezca el Día Nacional, en este caso, de la mujer indígena por Bartolina Sisa, que es bueno, una histórica mujer indígena de Bolivia que murió un 5 de septiembre de 1782. Hablamos de época colonial. Básicamente acá hablamos de una heroína en ese entonces para lo que era en ese entonces territorio de los españoles, y que lo que fue haciendo esta heroína indígena fue la lucha contra la opresión colonial, inclusive generando levantamientos contra el ejército español en ese entonces. Hay cierta parte de la historia que cuenta que muchos de 300 creo que soldados o guerreros de ese entonces del ejército español de la colonia intentaron detenerla y no podían. Lo que hacía eran básicamente juntar a gran parte de las mujeres indígenas que estaban junto con ella, más personas que acompañaban en la defensa de sus territorios y que acampaban en cada una de los accesos y los ingresos a las distintas ciudades para no permitirles justamente ¿cómo se puede decir? El establecimiento, la invasión de las colonias en todos los territorios de aquel entonces. Bueno, por eso digo, imagínense, nació en 1750 y justamente un 5 de septiembre de 1782 falleció. Por eso el 5 de septiembre es el Día Internacional de la Mujer Indígena, con una gran tarea. Aquí lo que vemos es parte de este proyecto que lo que busca es fomentar la igualdad de género y el respeto a la interculturalidad. Esto tiene que ver con una cuestión vinculada a lo que es la discriminación que sufren muchas mujeres indígenas, además de la violencia, no solamente verbal sino también física, por parte de diferentes represiones o de ocupaciones de sus territorios. Básicamente, para que se entienda el rol que tiene la mujer indígena, es básicamente la protección de su sociedad, de sus pueblos. Ahí está la gran tarea, y por eso, como hoy sigue estando esa tarea, ese rol en la actualidad, después de tantos años, José, hablamos de más de 300 años atrás, y hoy en día sigue existiendo esta figura tan importante como la de la mujer indígena, plantear un poco en nuestro país algo que ahora lo vamos a ver. Llevar a cabo actividades orientadas a la promoción y a la protección en los organismos del Estado. En los organismos del Estado, obviamente, lo que puede generarse con charlas, lo que pueden ser, por ejemplo, así como existe la ley Micaela para todo lo vinculado a la violencia de género, concursos obligatorios dentro de los distintos estamentos del Estado. Bueno, también al mismo tiempo lo que se puede dar en este sentido son este tipo de prácticas que también van a tener un vínculo con los colegios, en las aulas, porque se supone, y como veremos en la próxima placa, esto tiene que ver que en las instituciones educativas justamente se lleven a cabo charlas, pero sobre todo también una especie de día especial donde dentro de lo que es el día normal en las escuelas también se pueda generar una clase, no sé si 1 hora, 2 horas, lo que crean, obviamente que puede llegar a sumar para los alumnos un poco la promoción y sobre todo el hecho de valorar y reivindicar la figura de las mujeres indígenas y un poco explicar, porque siento que estamos un poco lejanos aquí en la ciudad del valor fundamental que cumplen estas mujeres. Así como el otro día, por ejemplo, veíamos a la diputada Natalia Sarapura, quien presenta este proyecto, que realizó una actividad muy interesante vinculada a la Pachamama, donde se hace una especie de ritual, donde tenés un acercamiento con la tierra, en lo que significa distintos valores y revivir todo el tiempo, ¿no? La tierra. Se hacían distintos métodos para que, se ubicaba un hombre, una mujer,
se miraba hacia la tierra, se echaban algunos líquidos, se prendían algunas velas y demás para lo que sería la reivindicación hacia la Pachamama, la tierra, en un acto que decía, tal vez te acerca un poco más a ese tipo de eventos, a ese tipo de rituales que están más bien involucrados y que se suelen hacer en otros puntos del país, y nosotros tal vez aquí en la ciudad lo tenemos un tanto más lejano. Por eso digo que esto también está bueno para lo que puede llegar a realizarse alusivas a este tema en las aulas. Y como vemos allí, un dato muy importante, el 6,2% de la población mundial tiene a las mujeres indígenas en el mundo, nada más y nada menos, como protagonistas, según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México. Entendamos, José, Fabián, que no son datos fáciles de conseguir, porque esto se hace a través, por ejemplo, de los censos. Hay una discusión muy interesante que se realizó aquí inclusive en la Cámara de Diputados, que es cuando se realiza un censo, cuáles son esas sectorizaciones, esos segmentos en los cuales se analizan distintas cuestiones. Bueno, uno de ellos también podría ser el hecho de cuánta población de mujeres, de personas indígenas tenemos en nuestro país, así como se pide segmentar otro tipo de divisiones para tener más estadísticas a manos, porque a la hora de presentar proyectos, a la hora de explicar estos temas, también es importante tener un número y entender el porcentaje, los números y la cantidad de personas que forman parte de alguna comunidad y parte de la sociedad. Sí, creería que el último censo que se hizo en 2022, creería que esa pregunta o rumbeada para ese lado me parece que estaba o estaría. Ahora, yo les hago una pregunta, porque hoy a la mañana el vocero presidencial Manuel Adorni, a propósito de la captura de una persona que tenía la RAM, digamos, que el gobierno dice que es la RAM, que nunca estuvo probado efectivamente si existe o no, habló de que la única bandera que tiene que flamear en la República Argentina es la de la Argentina. Los pueblos originarios están reconocidos por la Constitución Nacional en el artículo 75 y cada uno de ellos tiene una identificación. Entonces, ahí me parece que hay de alguna manera, y lo traigo a colación porque estás hablando de la mujer indígena, ellos se ven representados por otra bandera que acompaña justamente a la bandera argentina, de lo que nos reniegan. Pero la República Argentina como tal está inserta en un territorio que ya tenía pueblos con identidad propia anteriores a la creación del propio Estado. Entonces, esa definición de que haya solamente la bandera de la República Argentina sin respetar, recordemos además que la Constitución del 94 habla de hacer el relevamiento de todos los territorios pertenecientes a los pueblos originarios, que no se terminó, que es uno de los cuestionamientos que más se hacen en las provincias y por lo que hay todavía conflictos. Así que me parece que está, de alguna manera, el gobierno plantea una disyuntiva que no tiene correlación con lo que pasa en la realidad. Porque habla de identificación, porque los pueblos originarios se identifican también con la bandera argentina y tienen una propia, digamos. Sí, es un debate que me parece que no ayuda, es como picantearla, digamos, en medio de un... no sé, les consulto porque no... Vos lo que hablás es en base a los debates que se dan internos en cada uno de estos sectores que hacen sus reclamos por sus derechos, básicamente. Claro, porque además están reconocidos en la Constitución. El gobierno, una de las cosas que más habla, Cintia, es dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Esto está... Sí, pero no, yo lo que creo es que es un debate muy largo para en estos últimos segundos, claro. Pero sí, bueno, nadie quiere pasar por sobre los derechos de los pueblos originarios, pero sí evitar aquello que en el pasado reciente se hablaba de, bueno, el único reconocimiento había hacia esa bandera como única verdad absoluta de esos sectores que supuestamente reivindicaban la soberanía propia sobre esos pueblos sobre esas tierras. Sobre esa tierra que el derecho de la Constitución se la da. Sí, pero bueno. Después la seguimos. Vamos a la tanda y después seguimos con este debate que recién comienza.
En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Para prevenir estas enfermedades, evita que el mosquito te pique y no lo críes en tu casa. El mosquito que transmite dengue, zika y chikungunya se cría en recipientes que juntan agua en los hogares. Da vuelta o tapa los objetos que puedan acumular agua o eliminalos si no los usás. Limpia y cepilla frecuentemente desagües y libera canaletas de hojas y o tierra. Evita tener plantas en floreros o frascos con agua. Limpia y rellena con arena los portamacetas. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios.
Y seguimos con plenario en una semana en la que el hecho más destacado fue seguramente la apertura del recinto para recibir la visita del jefe de gabinete Guillermo Francos, quien tuvo una exposición inicial de alrededor de 1 hora, después se dedicó a responder las preguntas. Hubo 2 tandas, alcanzó a haber 2 tandas de preguntas. La primera fue de la izquierda, alcanzó a preguntar, después hubo algunos otros sectores, los bloques unipersonales, después pasó en la segunda tanda, alcanzaron a preguntar el radicalismo, Encuentro Federal y la Coalición Cívica fueron los que preguntaron, y después vino el cuarto intermedio alrededor de pasadas las 3:30, 4:10 creo, y bueno, con motivo de los incidentes que se estaban registrando afuera, bueno, después pasó lo que pasó, que la izquierda y Unión por la Patria terminaron pidiendo la suspensión de la sesión para atender lo que estaba sucediendo en el exterior, y finalmente se retiraron, y ante la ausencia de los diputados que tenían que preguntar, que era la Unión por la Patria, bueno, se dio por terminada la reunión. Tampoco alcanzaron a preguntar los de la Libertad Avanza y los del PRO, quedaron sin preguntar. Sí, que en teoría en la previa entendíamos que no había consultas por parte de la Libertad Avanza, pero después sí, pudiendo hablar con algunos, nos comentaban que había algunas consultas para realizar, pero entendieron que ya con la situación como estaba, claro. Ritondo, que hace varias preguntas no personales, sino resumiendo un poco las consultas que tenía el bloque. Después el cierre de Gabriel Bornoloni, previo a eso, el propio Martín Menem, el presidente de la Cámara, que la llama a la diputada Vanina Biasi al estrado para comentarle, por lo que entendemos, que ya se había comunicado con la fuerza de seguridad, o en realidad con el equipo de Patricia Bullrich, respecto al reclamo que le estaban haciendo de que no podía continuar la exposición del jefe de gabinete si había una situación de esa índole afuera. La sesión continuó pese a eso, y bueno, ante el reclamo constante de la diputada Vanina Biasi, en una voz elevada, bastante elevada, sí. Y después con el pedido de cuarto intermedio por parte de Germán Martínez, denegado porque la sesión continuaba, ahí es donde viene el levantamiento por parte de UP. Recordemos igualmente que hay un informe, como suelen suceder con la presentación de los informes. Se responden preguntas primero por escrito. Sí, ahora es raro eso, porque las respuestas estuvieron el martes. Claro. Y sí, la sesión fue el miércoles. ¿Cuánto tiempo tuvieron para leer la...? No, pero siempre es así. 2135 con todos es así. Preguntas. En realidad, el reglamento establece que tiene que estar 48 horas antes. Ah, mira. Y siempre pasa que las dan un día antes. Muy raro que las den. Un día antes. Bueno, sigan con el agua al cuello. Hay cuestiones interesantes en las respuestas a lo largo de las 2000 preguntas, ¿no? De todo tipo. Hay preguntas, creo que para analizar algunas cuestiones específicas habrá que tomarse un tiempito, pero creo que hay que darse el lugar como para saber de qué se trata. ¿Saben? Las preguntas giraron en las 2.135 preguntas, hubo 194 sobre economía, 181 sobre justicia, 179 sobre transportes, 105 de energía, 133 sobre seguridad, 137 sobre salud y 161 sobre educación, y veamos justamente lo que decía sobre el tema educación. Es increíble que en la Argentina todavía hoy debatamos sobre un plan de alfabetización cuando el propio Sarmiento implementó una iniciativa de este tipo hace más de 150 años, con la que obtuvo resultados impresionantes para la época. Sin embargo, los resultados de las pruebas PISA nos demuestran que somos un país que ha caído en niveles educativos y debemos recuperarlo. Hoy el 35% de los alumnos de tercer grado no sabe leer ni escribir, ni es capaz de realizar las operaciones matemáticas básicas. Alrededor del 50% de los alumnos no es capaz de comprender un texto de complejidad básica al finalizar la escuela primaria.
Como dijo el presidente, el Plan Nacional de Alfabetización es una deuda histórica de nuestro país que no ha podido garantizar hasta el momento un sistema educativo que le permita a los jóvenes desarrollar su vida en libertad. En este contexto, también impulsamos, junto a otros bloques, la declaración de la educación como servicio esencial que ya tiene media sanción en esta Cámara, y con esta iniciativa aseguramos que las escuelas se mantengan abiertas pese a cualquier intento de paro gremial y garantizarnos 180 días de clase en todo el país. Veamos, ahí escuchábamos al jefe de gabinete y de entre las preguntas, así que reformularon por escrito, el que más preguntas formuló, ¿saben quién fue? ¿En total? En total. ¿Fernando Iglesias? No, alguien de la oposición. De la oposición tiene que ser. Toñoli. Toñoli, 98 preguntas. Hizo, ahí no hay límite, pueden hacer todas las que quieran. Claro. Obviamente el segundo, o segunda en este caso, alguien de la izquierda, porque ellos realmente son muy inquisidores. Marina Biasi, 72. Juan Marino hizo 69 preguntas, Carla Carrizo 68, la diputada Schlotauer 67, Martín Maquieira 59 y Leandro Santoro 53. Después son algunos solamente de los que después habría que ver sobre qué te preguntaron. Tengo acá ¿cuántas fueron? 89 de Toñoli. Toñoli 98. Tengo las 98 preguntas acá de Toñoli. Nos va a tomar un tiempo para... No, pero él está con los temas de defensa, de transporte. Está mucho con el tema de transporte. Sí. Varias preguntas, está dividido básicamente esto. Uno va consultando y los propios diputados acceden o sus equipos a poder brindar la información porque es de carácter informativa en la previa, porque es algo que en definitiva ya uno conoce antes de comenzar la sesión porque está inclusive en el informe. Pero hay muchas preguntas vinculadas, por ejemplo, a transporte. Por ejemplo, consultar sobre la falta de instalación de un sistema ATS de detección automática de tren en la línea San Martín. Detallar el monto total de las transferencias efectuadas por el Tesoro Nacional durante el primer cuatrimestre del año. Bueno, muchas consultas. Después venía una tanda, son muchas de transporte. Sí. Una tanda muy importante también sobre el tema Malvinas. Y el transporte fue el tercer tema que más atención generó, con 179 preguntas. Exactamente. Después también un apartado de consultas sobre puertos, 2 consultas referidas a los puertos, Comisión Nacional de Energía Atómica, Defensa, como bien decían, por ejemplo, sobre los fondos del FONDEF. Se encuentran discriminados los fondos asignados por la ley 27.565 del presupuesto general del Ministerio. Los fondos reservados para la modernización y adquisición de medios del FONDEF están incorporados al inciso 3 de las clasificaciones presupuestarias para el sector público nacional. ¿Por qué leemos esto? Más allá de que es una serie de palabras más técnicas, para que se entienda también que estos son realmente preguntas para que luego sean respondidas por el jefe de gabinete de ministros. Claro. Son preguntas tal cual las estoy leyendo, así se presentan al equipo de la jefatura de gabinete. Es un informe eso, y bueno, así lo pide la Constitución. O sea, no es un show que se hace en el recinto, es un tamiz donde se hacen preguntas. Hay que pedir permiso para hacer preguntas nuevas en todo caso. Eso por lo menos lo dice el reglamento. No necesariamente se respeta ese detalle, pero bueno, están las preguntas y el informe que queda ahí para consultarlo en cualquier momento. Si en este momento entran en la página de la Cámara de Diputados, van a ver ahí que figura informe de gestión del jefe de gabinete, el informe número 140, y ahí entran y van a ver todas las preguntas de esta información pública. Veamos qué decía sobre el jefe de gabinete el miércoles sobre el tema de la reforma del Estado. Redujimos de 18 a 8 los ministerios del gobierno y eliminamos el 50% de los cargos jerárquicos, pasando de 106 a 54 secretarías de Estado. Cerramos ministerios y organismos con enormes estructuras, pocos resultados de gestión y muy abocados a la difusión de propaganda política con los recursos públicos.
También, a través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado, dimos de baja 71 contratos de alquiler para oficinas públicas en todo el país que fueron reubicadas en edificios propios. Además, estamos trabajando en un plan integral para poner a la venta más de 350 inmuebles de propiedad del Estado en todo el país. También pusimos a la venta inmuebles decomisados de causas históricas de corrupción, narcotráfico y trata de personas. En nuestro gobierno estamos comprometidos con que el dinero y los bienes recuperados de delito vuelvan a la sociedad. Además, por irregularidades y múltiples fallos en la gestión, eliminamos diversos fondos fiduciarios, como aquel destinado a la recuperación de la actividad ovina, el Fondo Fiduciario para la Cobertura Universal de Salud, el Fondo Estabilizador del Trigo Argentino, el Fondo Fiduciario Nacional de Agroindustria y Fondo para la Generación Distribuida de Energía Renovable. Desde el momento que asumimos, implementamos un estricto sistema de auditorías en el que descubrimos casos vergonzosos de corrupción y malversación de fondos públicos. Un ejemplo en Landís, en donde se encontró un circuito paralelo y fraudulento de asignación de pensiones por invalidez laboral a personas que no cumplían con ningún requisito y que implicaba un desvío de fondos de aproximadamente $1 millón al año. Durante la auditoría, sin considerar requisitos médicos, se descubrió que hay 25.000 personas pensionadas que actualmente están trabajando y 60.000 personas que presentan incompatibilidad en sus requisitos. Por ejemplo, cobran la pensión y tienen autos, varios, propiedades, incluso algunas fuera del país. Ahí lo escuchábamos al ministro Francos haciendo un repaso de lo que fue el área de la reforma del Estado y recordaba haberlo visto al presidente Milei ayer en el Foro Madrid, donde hablaba de que la reforma implementada en ese sentido por este gobierno es 8 veces más grande que la mayor reforma que hubo, que fue la de Carlos Menem. Sí, así es, 8 veces que había implementado, falta todavía una reforma muchísimo mayor de la que se viene, que es lo que viene diciendo ya de hace bastante discurso. Sí, un discurso muy fuerte ayer en el Foro de Madrid, allí en el ex-SK, planteando una disyuntiva de hierro entre los sectores que de alguna manera apoyan el cambio del presidente Javier Milei y aquellos que se oponen, dejando de lado y volviendo a definir como degenerados fiscales y ratas en la previa de la llegada al Congreso de los legisladores que atentan contra la democracia de alguna manera, proponiendo aumentos que no tienen sustancia y que además van en contra de todo el esfuerzo que han hecho los argentinos a lo largo de estos 9 meses, que recalcó lo hemos hecho todos los argentinos. Y cuando hacía esa referencia, puntualmente se refería, sin nombrarla obviamente, a la cuestión del tema de los jubilados, esa ley que, ya es ley, y la semana que viene van a tratar de, en la Cámara de Diputados, de rechazar el veto. Veremos si alcanzan los números. A ver, de ese tema habló, sin que le preguntaran, habló el jefe de gabinete Guillermo Francos, y esto decía. La sanción del proyecto de ley que establece modificaciones al régimen de movilidad previsional no constituye un acto maduro y responsable. Se establecen gastos exorbitantes sin su correspondiente partida presupuestaria. Se trata de un gasto que por su efecto acumulativo se incrementaría año tras año, condenando al país a más emisión, deuda, inflación y pobreza. Implicaría para su eventual cumplimiento caer en las viejas prácticas de la emisión monetaria sin respaldo, el aumento de impuestos o el endeudamiento. Recetas que luego de más de 100 años de historia ya han sido probadas inconducentes. Entre el 2020 y el 2023, las jubilaciones tuvieron una caída del 45% en términos reales.
Además, se redujeron las jubilaciones de quienes habían aportado toda su vida. Se confiscaron los ahorros de quienes habían elegido libremente que sus aportes no fueran administrados por el Estado y fueron incorporados al sistema contributivo millones de personas que no realizaron los aportes correspondientes. ¿Cómo no vamos a tener un sistema quebrado? Por el contrario, esta gestión estableció aumentos mensuales según el índice de precios al consumidor, lo cual permitió una recuperación del poder de compra de los haberes jubilatorios de casi el 10% en lo que va del año y de casi el 6% con respecto a noviembre del 2023. Esto refleja la voluntad de este gobierno de garantizar un sistema de movilidad previsional justo y equitativo, donde los jubilados nunca más pierdan contra la inflación, evitándoles el flagelo que han padecido en los últimos 22 años. Pero esto se debe hacer con responsabilidad institucional, sin quebrar el equilibrio fiscal ni agravar la deteriorada situación del sistema integrado previsional argentino. La administración de los recursos públicos debe llevarse a cabo de manera madura y responsable, insisto, alineada con los objetivos públicos y los principios de buena administración, evitando las ilusiones de mejoras sin fundamento. No hay posibilidad de mejorar el sistema jubilatorio argentino si no es a través del crecimiento de la economía. Si seguimos manteniendo una relación de trabajadores informales superiores a los trabajadores formales del sector privado, es impensable mejorar el sistema previsional. Es impensable generar más puestos de trabajo si no es a partir de la estabilidad, si no es a partir del equilibrio fiscal, si no es a partir de generar confianza, si no es a partir de darle libertad a todos los argentinos. Escuchábamos a Guillermo Francos hablando del tema puntualmente de la ley de movilidad previsional, una ley que fue vetada por el presidente de la Nación el lunes pasado y que la oposición el próximo miércoles 11 a las 10 de la mañana intentará reunirse para, rechazar ese veto en la Cámara de Diputados. Damos vuelta a la hoja y ahora vamos a un proyecto de ley de un diputado de Unión por la Patria que busca que los sueldos del sector público vuelvan a ser pagados por el Banco Nación. De eso nos va a hablar Fabián. Así es un proyecto que tiene como tal muy pocos ítems, pero la explicación es un poco más frondosa y vamos a tratar de llevarla adelante. El diputado Sergio Palazzo de la provincia de Buenos Aires, de Unión por la Patria, planteó que las jurisdicciones y entidades nacionales deberán pagar al personal mediante el Banco de la Nación Argentina. ¿Qué sostiene Palazzo? Que desde diciembre de 2023 hay un ataque por parte del gobierno nacional contra el Banco Nación y que esto se inició con el mega DNU 70-2023 y se profundizó con el decreto 747 del 2024. De esta manera proponen esta iniciativa para proteger al Banco Nación. El Banco Nación fue fundado en 1891 y la propuesta que sostiene Palazzo, además lo vemos en la segunda placa, es que de alguna manera se sostengan también el pago de los fondos fiduciarios como se llevan adelante, también a través del Banco Nación o los bancos estatales que correspondan. El BNU derogó el artículo 2 de la ley que dice Palazzo 21.799, que establecía que los depósitos judiciales de tribunales nacionales de todo el país debían hacerse en este banco. También derogó la exclusión de privatización del Banco Nación que estaba prevista en la ley 23.696 de reforma del Estado. Ustedes recuerdan que fue uno de los ítems de que se discutió el tema del Banco Nación en la ley base, ¿no? Y que se dispuso que todas las sociedades y empresas del Estado se transformaran en sociedades anónimas. De esta manera pasaban a ser compañías privadas de alguna manera y podían liquidar los
haberes a través de cualquier medio, lo que establece y de alguna manera plantea que hay que recuperar justamente esta cuestión. Según la Carta Orgánica, dice Palazzo, el Banco Nación es una entidad autárquica del Estado con autonomía presupuestaria y administrativa que se rige por la Ley de Entidades Financieras y entre sus deberes están los de apoyar la producción agropecuaria y promover el comercio exterior y un equilibrado desarrollo regional. En una de las últimas conferencias de prensa, Manuel Adorni reflejó en su previa, en las palabras que dedica antes de comenzar a escuchar las preguntas de los que estamos acreditados, la cantidad de créditos que habían sido otorgados en este lapso por los bancos. El Banco Nación picaba en punta, lejos, con respecto a la banca privada. Y justamente esto viene a colación desde el que da mayor o venía dando mayor cantidad de financiación a las pymes. Las pymes que son, en definitiva, el motor más importante porque toma la mayor cantidad de mano de obra. Dice, escucha, tiene 739 sucursales en todo el país, sí. 2.793 cajeros automáticos, más de 180.000 cuentas corrientes, 625.000 cajas de ahorro y 260.000 plazos fijos. En síntesis, sostener al Banco Nación, dice Palazzo, es apuntalar no solamente el crédito, no solamente la forma más importante, por ejemplo, los créditos hipotecarios que lanzó el gobierno, se llevan adelante a través del Banco Nación. Sí. Si vos le quitas la fuente de financiación, que es justamente el medio por el cual se financian los empleados que depositan su sueldo ahí, estás quitando una pata importante a esta posibilidad. De financiarlo. Hay que ver, yo no creo que camine, pero por lo menos por ahora, en un corto plazo, pero está claro que es una pelea que plantea Sergio Palazzo, que además es el titular de la Asociación Bancaria y tiene un interés propio e importante en que esto se pueda recuperar para el beneficio no solamente de los trabajadores del Banco Nación, porque si esto está de por medio significa que va a tener cada vez menos trabajo, significa que va a haber menos posibilidad de crecimiento, con lo cual también el achicamiento está a la orden del día. De esta manera, apoyarlo, lo que él pretende, que se vuelva a sostener a través de la financiación de lo que ofrece la propia justicia o cada uno de los estados, le va a dar el sostenimiento para seguir manteniendo esa función que cumple, que no solamente es crediticia, sino que también de alguna manera venía haciendo para apuntalar la parte social. Bien, ese proyecto, y recordemos que el Banco Nación figuraba en la ley de bases, como decías al principio, y bueno, entre los organismos a privatizar, finalmente, bueno, fue el primero que se quitó fue el Banco Nación. Claro, y esto lo que apunta justamente es una privatización encubierta, porque si vos le quitas el medio de que de alguna manera se sostenga, ¿cómo va a ser para seguir operando? Esto es porque ante el ingreso de cualquier persona en relación de dependencia del Estado, ahora tiene la elección de cobrar a través del home banking o de la tarjeta de otro banco, cualquiera. Es una elección. Debe ser así. Es por esto. Sí, el banco puede elegir, la empresa puede elegir, o el organismo puede elegir el banco que quiera. Claro. Sí. Bueno. Veremos entonces. Bueno, llegamos al final de esta semana. La semana, prepárense a descansar este fin de semana porque la que viene es muy intensa. Miércoles hay pedida una sesión en la Cámara de Diputados, jueves en el Senado. Las dos están muy interrelacionadas. Bueno, a descansar este fin de semana, Fabián. Propongo lo mismo, José. Buen fin de semana. Buen fin de semana también. Buen fin de semana, Gonzalo. Buen fin de semana para ustedes, compañeros. Bueno, y nosotros nos volvemos a ver entonces el lunes que viene a partir de las 15. Ahora los dejamos en compañía de Pasos Perdidos, Amanda Alma, Fernando Fraquelli, hasta el lunes que viene.
Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los